Hoy en Campeones vamos a hacer un repaso a algunos dorsales extraños que nos hemos encontrado en el fútbol europeo de la actualidad. ¡Vamos allá! Empezamos en la Premier League con los Wolverhampton Wanderers y en concreto con su portero, porque Rui Patricio, el guardameta portugués, lleva un dorsal realmente atípico para esa posición, el 11. Todo proviene de un muy bonito gesto que tuvieron los Wolves con un antiguo portero suyo, Karl Ikeme, que tuvo que retirarse en 2018 por culpa de la leucemia que le atacó. El club inglés reaccionó a tan triste noticia retirando el dorsal número 1 y por tanto dejando sin esa opción a Rui Patricio cuando fichó, y él tomó la decisión de coger un dorsal que no ignoraba el clásico número 1 de los porteros, sino que lo doblaba, así que un número que normalmente está asociado a jugadores más ofensivos es el que hoy viste el portero de los Wolves, el dorsal número 11. Aunque ya se lo ha cambiado, también en el Levante vimos un caso de dorsal muy sorprendente porque no se correspondía con la posición de su portador. Es el caso de Borja Mayoral, que se estrenó con el dorsal número 2 en el equipo de la Comunidad Valenciana. Cuando llegó en su presentación, Mayoral explicó que no quedaban muchos dorsales libres en la plantilla, así que no le quedó otra que coger el número 2. Y es que de hecho es un número al que tienen muchísimo cariño en el Levante y con el que está relacionado un montón de goles, porque ya lo llevó en su día Aruna Koné en la temporada en la que el Levante se clasificó para la Europa League. Su caso además recuerda a otro delantero con muchísimo carisma del fútbol español que tuvo que elegir el número 2 por necesidades, Gaizka Toquero. Un número mucho más alto que el de Borja Mayoral es el que ha acompañado durante toda su carrera a Mario Balotelli, excéntrico también a la hora de elegir su dorsal porque porta el número 45. Siguiendo con la historia que cuenta Balotelli sobre la elección de su dorsal, cuando portó el 45 en los inicios de su carrera, las cosas fueron bastante bien y su aportación goleadora fue en aumento, así que consideró que era un número que le traía buena suerte y lo eligió para el resto de equipos en los que jugaría. Esa justificación también está detrás de una de las estrellas de la élite mundial con el dorsal más alto, Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho del Liverpool, que porta el 66. Procedente de la cantera del Liverpool, cuando debutó no quedaban muchos dorsales disponibles y le dieron un dorsal tan alto como el 66, pero desde entonces se ha instalado en el equipo de Anfield hasta convertirse en uno de los mejores carrileros de todo el panorama europeo y, según él mismo dice, no ve ninguna razón para quitarse un dorsal con el que tan bien le ha ido en su carrera. Cerca del 66 de Trent Alexander-Arnold está el 69 de Riccardo Meggiorini, pero lejos de la justificación sexual que más de uno estáis pensando, no tiene nada que ver con eso, sino con el motociclismo. El 69 de Meggiorini responde a su profunda admiración por Nicky Hayden, antiguo campeón de MotoGP y desgraciadamente fallecido, con quien entabló una curiosa amistad. A raíz de su admiración por el motociclista, se reunían siempre que había algún gran premio en MotoGP en Italia y por él lleva el 69 que él mismo portaba y con el que ganó el campeonato del mundo. También su ídolo es el que explica el dorsal número 11 que lleva Alexander Kolarov, un jugador que debería por su posición llevar el número 3 como lateral izquierdo que es, pero sin embargo lleva el 11 en honor a Sinisa Mihajlovic, uno de los ídolos de su infancia. Ha tenido suerte porque en la mayoría de clubes en los que ha estado y también en la selección serbia el 11 ha estado disponible, así que ya es como un decreto que Kolarov porte ese número y así puede hacer el mejor honor al gran ídolo de su infancia. Y terminamos con un dorsal que es el mejor recuerdo de los mejores momentos de un futbolista. Es el caso de Diego Costa con el dorsal número 19. Cuando el hispano-brasileño volvió al Atlético de Madrid le tocó vestir el dorsal número 18, pero no tardó mucho en cambiárselo al 19 porque fue ese número el que llevó cuando se proclamó campeón de Liga con el Atleti en 2014. No solo representa sus mejores años y su mejor recuerdo en el Atlético de Madrid, sino que además fue un número que portó durante muchos años otra leyenda del club rojiblanco, Kiko Narváez, que seguro que le sirve de inspiración cuando se mira a la espalda. Y hasta aquí nuestro repaso a algunos de los dorsales más extraños del fútbol europeo. Si quieres una segunda parte, háznoslo saber en comentarios dejándonos otros ejemplos y si os ha gustado el vídeo, dale a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Hasta otra.